Annette Birkin estaba sentada en la sala de monitores del laboratorio. También estaba completamente exhausta, pero aún así no dejaba de mirar la pared de pantallas colocadas sobre la consola de vigilancia. Llevaba allí lo que a ella ya le parecían años, a la espera de que apareciera William, pero empezaba a pensar que nunca lo haría. Esperaría un poco más, pero si no lo veía pronto, tendría que efectuar otra búsqueda. Maldita tecnología. Era un sistema completamente nuevo, y llevaba en funcionamiento menos de un mes 25 pantallas con un canal de control que le permitía observar todos y cada uno de los rincones de la instalación. Un magnífico avance en el campo de la seguridad. Si no fuera porque solo 11 de las pantallas funcionaban y estaban encendidas, y más de la mitad de ellas solo mostraban estática, con una interminable danza de partículas blancas y negras. Y todo lo que veía en las 5 que mostraban una imagen nítida y definida, lo único que había que ver, eran cuerpos muertos en distintas fases de putrefacción y algún que otro Red 3, dándose un banquete o durmiendo. Lamedores. Los llamaste lamedores por sus enormes lenguas. Ella había creído que ya había pasado lo peor de su dolor, pero el solitario sonido de su voz en la fría y cavernosa cámara, y el hecho de darse cuenta de que no habría respuesta, que nunca recibiría de nuevo una respuesta de aquella voz familiar, hicieron que sintiera una nueva oleada de pena. William se había marchado, se había ido definitivamente, y ella estaba completamente sola. Annette bajó la cabeza hasta la consola de mando y cerró sus cansados ojos. Al menos, no le quedaban más lágrimas. Había derramado un océano de ellas desde el día en que Umbrella había ido a reclamar el virus G, pero ya estaba demasiado cansada como para seguir llorando. Ahora solo le quedaba el dolor, mezclado con ataques de furia violenta y desesperada por lo que Umbrella les había hecho a los dos. Solo otro mes, como mucho 2, y se lo habríamos entregado. Se lo habríamos entregado sin oponer resistencia, y a William lo habrían nombrado miembro del Consejo Ejecutivo, y todos habríamos estado contentos. Todo el mundo habría estado satisfecho. Oyó un suave pitido procedente de una de las pantallas. Annette levantó la vista, con miedo y esperanza a la vez. Pero solo se trataba de un lamedor, una planta más arriba, en la sala de cirugía, se había dejado caer desde su guarida en el techo para darse otro pequeño festín con lo que quedaba del cuerpo de uno de los técnicos, aullando estúpidamente para sí mismo mientras arrancaba trozos de las tripas del cadáver. El muerto se parecía a Don Weyer, uno de los encargados de la planta química, pero no podía estar segura. Su cuerpo mutilado tenía un aspecto tan desfigurado como el mismo Red 3 que lo estaba devorando. Se quedó mirando en la pequeña pantalla como el lamedor se alimentaba, pero sin verlo realmente. Su mente divagaba repasando lo que le quedaba por hacer. Ya había borrado toda la información que había en las computadoras y había cerrado los códigos de las cuentas atrás. El laboratorio estaba preparado, y su ruta de escape estaba asegurada. Sin embargo, no podía acabar con todo hasta que lo viera de nuevo, hasta que hubiera visto que había regresado a las instalaciones de Umbrella. Destruir el laboratorio no serviría de nada si él no se encontraba dentro del radio de acción de los explosivos. Ellos lo encontrarían y extraerían el virus de su sangre. Umbrella no lo tendrá. Moriré antes que permitir que lo obtengan, por Dios que lo haré. Su único consuelo a lo largo de todo ese penoso y horrible asunto era que Umbrella no había podido poner sus codiciosas manos en la última síntesis de William. No lo habían hecho y no lo harían jamás. Todo lo que había participado en la creación del virus G quedaría enterrado bajo cientos de toneladas ardientes de piedra y madera, junto con William y todos los monstruos que habían creado para la compañía. Se escondería durante una temporada, pasaría un tiempo recuperándose y pensando en sus distintas opciones. Y luego vendería el virus G a la competencia. Umbrella era la mayor compañía, pero no era el único grupo comercial que trabajaba en la investigación de armas biológicas. Y, cuando acabara con ellos, ya no serían la mayor compañía. No era una gran venganza, pero era lo único que le quedaba. Con excepción de Sherry, susurró Annette, y el recuerdo de su pequeña hija le provocó un espasmo de dolor en el corazón, un dolor diferente, pero un dolor de todas maneras.
Annette había deseado pasar más tiempo con ella desde el mismo día que nació, había planeado concentrarse en Sherry más que en el magnífico trabajo de William. Y, sin embargo, los años habían pasado con rapidez, los ascensos de William habían sido imparables y el trabajo había crecido hasta convertirse en algo irresistiblemente interesante y valioso. Aunque tanto ella como William se habían prometido a sí mismos y mutuamente que desarrollarían una vida más familiar, siempre lo habían ido dejando para otro momento. Y ahora ya es demasiado tarde. Ya nunca seremos una familia, ya nunca seremos padres juntos. Todo ese tiempo desperdiciado, esclavizados para una compañía que al final nos ha traicionado. Ya era demasiado tarde. No tenía sentido lamentarse por lo que podía haber sido su vida. Lo único que podía hacer era asegurarse de que Umbrella no sacara nada más de la familia Birkin. William se había ido, pero todavía le quedaba Sherry. Aquella parte de William seguiría viviendo, y Annette estaba decidida a convertirse en la madre que debería haber sido a lo largo de todos aquellos años. Estaba claro que tendría que esperar y mantenerse alejada mientras la situación se tranquilizaba antes de volver para llevarse a Sherry. Deberían pasar al menos unos cuantos meses, pero la chiquilla estaría a salvo. Los policías la enviarían a vivir con la hermana de William. Ambos lo habían establecido así en su testamento. A menos que Irons continúe con vida. Ese cabrón gordo y codicioso podría encontrar el modo de joderlo todo si tiene la mínima oportunidad. Tenía la esperanza de que hubiera muerto ya. Aunque no fuese directamente responsable del conocimiento por parte de Umbrella de la existencia del virus G, Brian Irons era un hombre arrogante y repulsivo con la misma capacidad moral que una babosa. Después de permanecer leal a la compañía a lo largo de años, ellos lo habían comprado por solo $100,000. Incluso William se había quedado sorprendido, y eso que él tenía una opinión aún peor que ella del jefe de policía. Vio por la pantalla que el retres había acabado su comida. Lo único que quedaba del muerto era un cascarón vacío, con unas costillas arqueadas y ensangrentadas y un cráneo sin rostro. Los indudables colores vívidos de la escena se perdían debido a las diversas tonalidades de gris de la pantalla. El lamedor se salió del ángulo de visión de la cámara, dejando a su paso un viscoso rastro de fluidos. Gracias al virus T, todas las criaturas pertenecientes a la serie de reptiles eran unos asesinos muy eficientes, aunque era evidente que los retres tenían fallos de diseño. El más obvio era el cerebro protuberante, pero también poseían un metabolismo terrible y ridículamente elevado. Mantenerlos alimentados había sido una molestia continua. Eso ya no es un problema. Tienen un montón de carroña de la que disfrutar, y van a tener aún más suerte. Dentro de poco tendrán una comida caliente de verdad. Annette se sentía completamente agotada, y no quería regresar a las instalaciones, pero no podía permanecer allí con la esperanza de que William pasara por delante de una de las cámaras que todavía funcionaban. Lo había oído caminar por el nivel 3, hacía ya unos 2 días, pero no lo había visto en al menos el doble de ese tiempo. No podía seguir esperando. La gente de Umbrella probablemente ya estaban intentando entrar. Aunque había borrado por completo el sistema principal, existían otros modos de atravesar las puertas. Y es posible que William haya encontrado una manera de salir. No puedo seguir negándolo, por mucho que quiera lo contrario. Había una fábrica abandonada al oeste del laboratorio, una antigua compañía de transporte que había sido adquirida por Umbrella para asegurarse de que los niveles inferiores se mantenían en secreto. Así había sido como Umbrella había logrado construir todo aquel complejo sin levantar sospechas. Habían escondido todo el equipo y el material en los almacenes de la fábrica y luego habían utilizado la carretilla mecánica de transporte de material pesado para llevarlos de un lado a otro. La última vez que ella había comprobado las entradas a la fábrica, estaban completamente selladas, pero aún así, existía la posibilidad de que William hubiera logrado entrar en el lugar y, si había podido acceder a la fábrica, también habría podido entrar en el sistema de alcantarillado. Annette se obligó a sí misma a levantarse e hizo caso omiso del dolor y de las agujetas en sus piernas y espalda mientras empuñaba la pistola. No sabía mucho sobre armas, aunque se había figurado con rapidez cómo funcionaba después de que vinieran por el virus G.
los hombres con las máscaras antigas, disparando y corriendo, y William muriendo en mitad de un charco de sangre. No vi la jeringuilla hasta que fue demasiado tarde. Inspiró profundamente una gran bocanada de aire y se estremeció, intentando dejar a un lado el terrible recuerdo, intentando olvidar el incidente que le había arrebatado a William y que había convertido a Raccoon City en la ciudad de los muertos. Ya no importaba. La tarea que tenía por delante no era agradable y tenía que concentrarse. Estaban los R3, los humanos infectados en la primera y la segunda etapas, los experimentos botánicos, la serie de arácnidos. Podía toparse con cualquiera de los seres infectados con el virus T, por no mencionar cualquier cosa que Umbrella hubiese decidido enviar. Y con William. Mi esposo, mi amado. El primer humano infectado con el virus G, y que ya no es humano en absoluto. Había estado equivocada al pensar que ya no le quedaban más lágrimas en su interior. Annette se quedó de pie en mitad de la enorme sala esterilizada, 5 pisos por debajo de la superficie de la ciudad, y se echó a llorar con desesperación, con unos sollozos desgarradores que ni siquiera sirvieron para mitigar un poco el dolor provocado por su soledad. Haría que Umbrella lamentara todo aquello. En cuanto estuviera segura de que William estaba fuera del alcance de sus científicos, destruiría sus preciosas instalaciones, se llevaría consigo el virus G y echaría a correr. Iba a asegurarse de que se enteraran y de que entendieran que la habían jodido a base de bien. Y que Dios ayudase a cualquiera que se entrometiera en su camino.